Espero que estén bien. Mi nombre es Sergio Silva, soy estudiante de Psicología de la UNAD del sexto semestre y vamos en el día de hoy, gracias a cada uno de ustedes por participar en la encuesta que vamos a realizar, que está enfocada en los estereotipos. Especialmente el objetivo es que hagamos un análisis de la población migrante. Entonces el tema de los estereotipos es bastante fundamental y más relacionados con la población migrante, que es un estereotipo, para que ustedes lo tengan claro. Es como la imagen que nos hacemos de X o Y persona o de X o Y grupo poblacional. Entonces tenemos acá unas preguntas que quisiera pedirles el favor a ustedes para irlas allí respondiendo y ya llegar luego a unas conclusiones. Entonces, los estereotipos, como les dije, los vamos a enfocar en la población migrante. Sabemos que Colombia es uno de los países donde más migrantes hay, ¿cierto? Llegan, a todos llegan, pero acá se ha tenido un flujo grande de migración por el lado de Venezuela, pero también en el lado de Urabá hay otro sector grande de migrantes, porque como es un puerto, entonces allí llegan personas de todas partes de muchos países que quieren migrar hacia Estados Unidos. Entonces el flujo de migrantes es bastante grande. Pensando en esto, la primera pregunta es: en la mayoría de las ocasiones, las personas que viven en migración, están vinculadas por estereotipos de delincuencia o conflictos sociales. ¿Por qué cree usted que esto sucede? Si la logran allí entender, o sea, lo que yo explicaba ahora es la cosmovisión que tiene del colombiano en el exterior o de ciertas ciudades es: allá son puros terroristas. Ahora, cuando pensamos en la población migrante, usted, o por qué creemos, o por qué será que sucede que la mayoría de ellos son asociados con calificativos o estereotipos relacionados con la delincuencia? Bueno, yo creo que pues hay como varias razones. Una es que pues efectivamente en un sector de migrantes pues sí efectivamente hay personas que pues tienen problemas de delincuencia, tienen problemas de conflictos pues como sociales, pues no son todos, pero sí hay un grupo pues de minoría, y sobre eso se hacen pues como generalidades. Y lo otro es que la realidad de los migrantes es una realidad muy difícil, muy complicada. O sea, las personas que migran no son los que tienen más recursos, sino que tienen necesidades, no tienen empleo, tienen situación de pobreza, tienen que resolver pues el alimento para sus hijos, para vivir, y muchos de ellos entonces para eso recurren a temas de delincuencia o ese tipo de asuntos. Entonces creo que eso se va volviendo una idea general de que todos digamos que como que hacen eso, pero también yo creo que es entender que la población migrante vive pues unas tragedias muy grandes, pues unas necesidades muy difíciles, muy complicadas, y eso hace que en situación de necesidad recurran a acciones digamos que extremas, por decirlo así. Gracias, Iván. Ahora, desde el lado de acá es muy difícil a veces comprender esa problemática que toca Iván. ¿Sí, Steven? Cuando pues, yo estudiaba en la universidad, pues uno veía ciertas herramientas para analizar como los aspectos sociales y demográficos de los países, ¿cierto? Hay una herramienta que se llama los factores de Hoffter, que aparte de medir muchas cosas, mide dos cosas, y es
colectivista o individualista es una sociedad. Entonces tenemos el caso de Estados Unidos, que es muy individualista. No hay en su mayoría esa percepción por los migrantes en cuanto a que son delincuentes, porque allá ha llegado todo el mundo. Y no han sido los mismos gringos o los mismos americanos quienes han construido la sociedad que hoy tiene Estados Unidos, sino que se ha basado en muchos migrantes judíos que han llegado a Estados Unidos. Entonces digamos que allá no hay como tanto esa percepción, porque es una sociedad individualista. Lo contrario en Colombia, que es una sociedad muy colectivista, especialmente un sector de Colombia que es Antioquia. O sea, acá los antioqueños, por decirlo en palabras vulgares, por decirlo así, se matan por los mismos antioqueños y por su propio territorio. Entonces, el que actúe diferente en esta sociedad es como un punto de señalamiento hacia ellos, y pues se ha visto con los extranjeros pues que han llegado, que normalmente son muy rechazados, cosa que no pasa en Estados Unidos. Pues yo que trabajo en negocios, hay una cantidad de venezolanos, más que todo en la Florida, con empresas allá. Entonces claro, generan empleo, generan riqueza, le generan más ingresos a Estados Unidos. ¿Qué pasa también? Que por ejemplo hay países como Cuba a los que muchos países le exigen visa para que los cubanos entren a sus países. Entonces, ¿qué le toca hacer a los cubanos? Vender lo que tienen en Cuba e irse hasta Ecuador y empezar a subir Ecuador, Cali, hasta llegar al Darién y a emigrar. ¿Qué hacen en todo ese camino para subsistir? Delincuencia, ¿cierto? En la gran mayoría, pues porque hay gente que vende y tiene los recursos para hacer todo ese proceso, pero en la gran mayoría lo que hacen es actos delictivos para subsistir, para comer, para poder pasar el Darién y llegar hasta Estados Unidos, que es normalmente lo que hacen los cubanos. Claro, y eso lo que Steven toca es muy importante, y además que es una travesía bastante costosa. Entonces, de hecho, lo que también por ahí tocaba Iván, el que tiene los recursos, bien, pero generalmente los que se van a la migración son personas pobres, son personas de recursos muy bajos y que se ven obligados por la misma condición a salir de sus territorios, a migrar, y eso es lo que se genera, esos estereotipos de que entonces ya una persona se le haga un calificativo porque viene de una condición de migración. Pero seguro que si llega como un comerciante o como un político al país a radicarse con corbata y títulos, entonces ahí sí no hay ese estereotipo. Lo vamos a mirar desde otro punto de vista. Ahora, la otra pregunta aquí que vamos a mirar es: ¿por qué considera usted que los medios de comunicación en ocasiones favorecen los estereotipos de algunos prejuicios negativos frente a la población migratoria? Entonces, esto es muy, muy importante. ¿Usted cree que los medios de comunicación influyen en el tema de los estereotipos? ¿Y por qué? Creo que siempre están viendo como el lado feo. Por ejemplo, cuando hacen esos documentales de la guerra que están pasando, están mostrando lo feo que están de pronto robando, haciendo para subsistir, pero vemos que no podemos generalizar, porque como hay personas emigrantes que vienen en son de trabajo, de salir adelante, de apoyar quizá la ciudad, hay otros que sí vienen a hacer fechorías. Muy bien, y claro, fundamental. Sí, Danielita. Bueno, yo creo que de todas maneras los medios de comunicación, algunos están muy vinculados a temas políticos, a temas
a personas, a influencia, y sí contribuye mucho a que los estereotipos aumenten con la población migratoria, porque de cierto modo son canales de difusión masivos y tienen influencia en muchas personas que no tienen tantas formas de recibir información. Es claro, qué importante eso. De hecho, pues, a ver, lo que pasa es que generalmente esos canales, como dice Daniela, esos canales o esos medios de comunicación, muchos, la mayoría están vinculados con la política. Ahora, en ciertos sectores, a muchos políticos no les conviene, por decir que se vean con buenos ojos este tema de migración. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los mismos medios son utilizados para hacer unos calificativos negativos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la persona si dicen, hombre, en Medellín llegaron 30 venezolanos y están robando? Eso salió en Teleantioquia, digamos, o salió en otro medio nacional. Entonces, claro, no sabemos quiénes son, pero donde haya presencia de un migrante venezolano o de otro territorio, ya nosotros lo estamos calificando, y más que los medios de comunicación, las redes sociales, todo esto hay una difusión demasiado rápida, ¿cierto? Yo diría que también la misma sociedad facilita eso, porque en las redes sociales cuando muestran algo violento, ahí sí todo el mundo se volca, pero cuando hay algo bueno de una persona, pocas veces la gente lo acepta. Entonces es la misma sociedad también que le facilita a los medios de comunicación todo lo negativo de las personas. Claro, eso es muy fundamental lo que dice Rosa. Hay veces nosotros, como estamos bien, como no estamos viviendo esa problemática, entonces nos olvidamos. Ahora, el Estado trata hay veces de intervenir, pero hay veces le queda también muy complicado al Estado abarcar una cantidad de población como esta, y lo otro, el Estado, aunque es algo nacional, no hace presencia, le queda muy difícil hacer presencia en cada territorio donde hay un migrante. Entonces allí ya entra lo que es la población, lo que es la parte civil, nosotros sensibilizarnos y también facilitar a estas personas la vida de una u otra forma en el país o el sitio donde ellos llegan. La otra pregunta me parece también muy importante. ¿Crees que los estereotipos sociales son determinantes a la hora de buscar empleo, y por qué? Yo creo que sí, porque normalmente nosotros tenemos el estereotipo de que ellos vienen como delincuentes o con conflictos sociales, que esto nos lleva a la pregunta número 1, y esto permite ver de que no tienen, digámoslo así, como las puertas tan abiertas al momento de buscar pues como el empleo. Cuando van, por ejemplo, a una entrevista laboral y ven que es un venezolano, un colombiano o de otro país, casi siempre se va a preferir al de nuestra nacionalidad, ¿cierto?, al colombiano, por lo mismo, por los estereotipos que a veces nos formamos o que a veces nos creamos. Entonces pienso que es más complicado para el migrante conseguir empleo en el país que en este. Lo que habla allí Lorena, eso es muy importante también, porque, a ver, nosotros somos clasistas, número 1, ¿cierto? Hay un problema de clasista. Lo otro, dentro de la población migrante, de todas las culturas y todas las razas, hay gente muy bien preparada. Y a nosotros creemos, por ejemplo, si pensemos en Venezuela, yo escuché por ahí un tiempo que Venezuela daba cartones así, profesionales. Entonces, la idea que uno se puede hacer es, si llega un venezolano a pedir empleo, no tiene, allá entra lo que decía Lorena, de pronto no tiene el perfil suficiente para hacer ese trabajo, número 1. Número 2, con esto hay otro problema, es el problema de explotación y de abuso laboral, ¿cierto? Ese es un problema serio en cuanto a los estereotipos. Entonces,
porque es venezolano o porque es extranjero, la mano de obra es más barata. O le pagamos cualquier cosa porque no está legalmente. Y ahora, ese es el problema no solo acá. Resulta que nosotros vamos a Estados Unidos y allá nos aplican la misma. De todas maneras, yo creo, hasta donde tengo entendido, por ejemplo, en el extranjero, una persona que se vaya de acá, de migrante, así sea un profesional, allá no le vale el cartón, no vale el título que tenga, ya se sigue siendo inmigrante, sigue siendo menospreciado y todo por ser colombiano, llámese mexicano. Entonces lo que usted dice es cierto. Ahora, entonces si pensamos en los estereotipos, no solo es un problema, eso entonces yo lo veo, no solo es un problema cultural, no solo es un problema de las empresas, sino que es un problema político, ¿cierto que sí? Es un problema del Estado, que el Estado no asume los roles que deben ser en esa parte. Hace 7, 8 años hubo una migración muy grande de colombianos a Chile y justamente el año pasado hablando pues, en Uber y la mayoría eran colombianos allá, decían algo y es que hace mucho los chilenos tenían la misma actitud con los colombianos como la que los colombianos hoy tenemos con los venezolanos. Pero ¿qué pasa? Que el estereotipo del que los chilenos tienen del colombiano ahora es que si bien son groseros y que hace mucho llevan a robar, no, como se dice coloquialmente, no se dejan meter los dedos en la boca, ¿cierto? Y son trabajadores. Entonces ya hay mucho colombiano allá que tiene empresa, colombianos trabajando en cargos directivos, por ejemplo, de Home Center, allá en Chile. Entonces digamos que si bien ese estereotipo era malo en un principio, los mismos colombianos se encargaron de demostrar que ellos no eran así. Entonces ahí también se puede hablar de que son determinantes, sí, porque así como muchos pueden seguir siendo así, muchos pueden cambiar el estereotipo y son determinantes a la hora para que sí lo acepten en el mundo laboral o no. Ahora, usted toca algo muy importante que va relacionado con la cuarta pregunta. ¿Cómo crees que la presencia de migrantes ha impactado positiva o negativamente en la dinámica social, económica o cultural de nuestra comunidad? ¿Cómo cree que han impactado? Es todo lo contrario. Muy bien. O sea, todo lo contrario, porque pues uno estamos enfocados solo, por decir, en Venezuela, pero realmente migrantes hay muchos. Y por decir de la cosa, tienen unas cosas diferentes a los venezolanos, entonces todos lo generalizamos, pero ellos muestran lo diferente. No es que yo no soy así, yo voy a salir adelante, yo voy a triunfar y muestran, dan la cara pues como por su país y por las cosas buenas, resaltan sus cosas buenas. Claro, y el tema de migración no solamente puede ser un tema de otros países, o sea, dentro del mismo país, internamente también hay situaciones de migración. El hecho de que alguien llegue de otra región, ¿cierto? El tema que va acompañado con desplazamiento también. Entonces, ellos llegan ¿qué? A adaptarse. Ahora, han traído cambios positivos, claro que sí. Muchos negocios de empanadas que nos mueven, ¿cierto? Y una forma positiva es que hemos aprendido costumbres, gastronomía, lenguaje, muchas cosas buenas también de estas personas, no todo es malo. Claro, eso es muy importante. Entonces, la gastronomía, que es muy rica, que es muy variable, es una forma de aprender. Y que ellos también han impactado, porque hay algo, por ejemplo, con ciertos sectores poblacionales, uno encuentra de que hay migrantes que todos quieren que se lo den, ese es un problema. Pero hay otros que han hecho aportes muy buenos económicos, y hay otros que usted los ve trabajando en lo que sea,
que no lo hace el mismo compatriota. En la parte económica, yo creo que ha impactado positivamente e impacta a la gran mayoría de los países, y hablando de Colombia, pues al haber más gente en el país, tiene que haber más oferta, y más oferta de productos, de servicios, y para que haya más ofertas de productos y servicios hay que generar más empleo, y la economía se dinamiza más. Ahora, en la dinámica social, yo siempre me cuestiono, hace 5 años acá no había tanta gente. O sea, acá ya para circular es muy difícil como hace 5 años. Entonces, ¿de dónde aparece tanta gente? Migrantes en su gran mayoría. Entonces, lo otro es esta última pregunta. ¿Qué desafíos o beneficios percibe que enfrentan los migrantes al integrarse a nuestra comunidad? Bueno, yo creo que pues como que uno de los desafíos más grandes que tienen los migrantes, pues, y hablando de los migrantes que llegan en necesidad, ¿sí? Que ahora lo hablábamos, hay 2 clases de migración, ¿cierto? Pues cuando usted migra porque tiene recursos y capacidades y tiene que ofrecer a un país, pues el recibimiento es muy diferente a cuando usted migra y está en una situación de necesidad. Usted llega, digamos que perdiendo, y el desafío más grande es usted, digamos que vencer ese estereotipo que tienen de esa comunidad, por decirlo así. Entonces es demostrar, es usted, digamos que creo que ser muy resiliente pues para no engancharse con esos estereotipos. Por ejemplo, a los colombianos que les ha tocado ir al exterior, ir a vencer un estereotipo de que todos son narcotraficantes, o de que todos son consumidores, o son delincuentes, y empezar de cero desde ahí y decir, no, venga, es que no, sí, o sea, sí hay colombianos así, y ustedes se hicieron una idea por ciertas razones, pero no. La mayoría de colombianos no somos así, somos trabajadores, somos gente honesta, etc. Entonces creo que ese es el desafío más grande que tienen los migrantes cuando llegan a las diversas comunidades, y es demostrar lo bueno, aportar, digamos que a las comunidades o a los lugares donde uno llega, como las cosas buenas que tiene desde su pertenencia al pueblo, pues o al país, el cual digamos que... Muy bien. Otra cosa que yo creo que enfrentan ellos, positivo, es el conocimiento. O sea, al adaptarse a la comunidad que llegan, yo creo que ellos llegan con muy buenos conocimientos, muchos de ellos. Entonces, de una u otra forma, es un aporte muy positivo que da al integrarse a la comunidad. Lo otro, la población migrante generalmente es para las que sea. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso muestra. Ellos, si les tocó dormir afuera, lo hacen. Si les tocó dormir adentro con las comodidades, lo hacen. Entonces, algo tienen, lo que Iván decía, un espíritu de resiliencia muy grande y una muy fácil adaptación a la comunidad o al país o al sector poblacional donde ellos llegan. Entonces, eso también yo creo que es positivo y es uno de los beneficios. Ahora, también otro beneficio que yo digo, pensando en la población o en Colombia. Colombia ha sacado leyes que vienen beneficiando grandemente a la población migrante. Entonces, eso favorece. Y yo creo
que a comparación de otros países, en eso Colombia sí viene liderando. Le vienen dando ya más beneficios de estudio, posibilidades, donde hay países ricos que invierten mucho en eso. Entonces, cuando pienso la población migrante, desde la política colombiana viene ganando ya. Primero era muy complicado, pero en este tiempo viene ganando ya, con posibilidades de empleo, de estudio, de incorporarse fácil a la vida laboral, de que tengan los mismos beneficios que tengan los colombianos. Entonces todo esto favorece más, mucho. No sé si alguien más tiene un aporte adicional de referente a los desafíos y beneficios que enfrentan los migrantes al integrarse en nuestra comunidad. No, yo diría pues como con base en lo que está diciendo Sergio, y es eso. Yo creo que la postura correcta es ser empático, ¿cierto? Es ser empático con la población migrante, porque es una población que vive pues una tragedia, ¿cierto? Dejar su familia, dejar su tierra, dejar su trabajo, dejar su seguridad y aventurarse a un nuevo lugar, a un nuevo país. Y yo creo que hay que ser pues solidario, y cuando personalmente me gusta la postura que ha tenido el gobierno colombiano de abrir las puertas a la población migrante y darle oportunidades. Siempre cuando hay decisiones de ese tipo, pues siempre habrán críticas, y pues si las hemos escuchado y hemos dicho pues que eso va pues en detrimento de los beneficios del mismo colombiano, pero creo que nosotros como colombianos no podemos olvidarnos de que en nuestra historia Colombia ha sido un país que ha vivido la migración interna por los conflictos armados que ha tenido Colombia, y la migración externa. Entonces, y tenemos que pensar que nosotros no estamos exentos de que a nosotros mismos nos pase una situación como esa, y que nosotros tenemos que pensar es cómo queremos nosotros ser tratados en una situación extrema como esta, porque no es una situación fácil, es una situación muy difícil. Y yo creo que lo más duro es que usted viva una situación de esas y una comunidad, un país le cierre la puerta y le diga no, acá no, y ya ve por dónde coge. Entonces creo que a nivel de comunidad, que a nivel de país, la postura, digamos que humana, es ayudar, es ser empático, y es poder acoger a estas personas y tratarlas con dignidad también. Sí, Steven. Respecto a lo que dice Iván del gobierno, pues el gobierno ya ha tenido una política de migración muy seria. Hoy ya muchos venezolanos están documentados, pues tienen cédula de extranjería, y ya con eso han podido acceder a trabajo de calidad, ¿cierto? Por ejemplo, mi cuñada es venezolana, ya tiene su cédula, hoy tiene un trabajo muy bueno en una de las compañías de acá de Antioquia, que es Sura, y también las empresas pues han entendido que no todos son como uno piensa que son todos, ¿cierto? Sino que hay extranjeros que han venido a aportar. No se nos puede olvidar que, hablando específicamente de Venezuela, pues es un país que hace 10, 15 años era lo mejor de América, lo mejor del continente. Y aunque hoy vive la situación que vive, tiene recursos que ningún país tiene, ¿cierto? Entonces la educación era muy buena, la economía era muy buena, habían colombianos que migraban a Venezuela a
en busca de oportunidades. Entonces las empresas, especialmente grandes de acá de Colombia, han entendido eso, o sea, que hay gente muy educada que puede venir a aportar a las empresas, a la economía del país, y también el gobierno con la documentación que ha hecho de todas las personas ha sido muy bueno el impacto. Bueno, de todas maneras, muchas gracias a cada uno de ustedes por sacar este tiempo a compartir un tema que pienso que es de nuestra relevancia, debe ser de nuestra importancia, y que no podemos ser insensibles a una problemática social que es real, que la vivimos, que yo creo que de una u otra forma cualquiera de nosotros tiene un vecino migrante, ¿cierto? O un cercano, o alguien muy conocido que hace parte de esta población migrante. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por disponer de este momento para que hiciéramos este debate. Que tengan un excelente día y hasta una próxima oportunidad. Gracias.